¿Qué tal? Con el gusto de saludarlos nuevamente, como siempre. Claro que cuando es de manera personal, pues mucho más. Ahorita no es posible porque tenemos esta situación de la emergencia sanitaria. Y pues tenemos que comunicarnos por este medio. No es lo ideal, pero bueno, pues eso es finalmente una opción. No fue posible el que concretáramos una videoconferencia con todos ustedes en tiempo real, con el propósito de llevar a cabo prácticas. Y digo, no fue posible porque esta es la penúltima clase realmente. Ya nada más restaría, además de esta, la del tema relativo a los alegatos de clausura. Y habremos terminado este breve curso que trata de darles la información más completa que sea posible dentro de lo limitado que es por el tiempo, el curso que se tiene contemplado para ustedes, por el sistema en el cual se está tomando por ustedes la licenciatura. Y bueno, sin mayor preámbulo, dado que se trata de complementar la información, bueno, el tema que nos ocupa hoy es propiamente el de las objeciones. ¿Qué son las objeciones? Seguramente ustedes habrán visto alguna de estas películas que tiene que ver con algún tema legal, y cuando algún abogado está interrogando o se está desahogando un alegato, vemos que el abogado contraparte de quien está haciendo el acto procesal levanta la voz y grita objeción. Y a continuación da algún motivo, da alguna explicación o un argumento. Y a eso nos referimos propiamente en esta breve exposición, a ese tema de cuando algún abogado interpone este tipo de, pudiéramos llamarle incidente, recurso, obstáculo, porque las objeciones son precisamente eso, un obstáculo, un pequeño incidente que se promueve contra la actuación del abogado de la contraparte. Es una de las caras que tiene el control horizontal que vemos en el sistema de justicia penal, es decir, la facultad que tenemos nosotros como abogado de ejercer control sobre las actuaciones de nuestra contraparte, sobre las actuaciones del abogado contrario. ¿Para qué en este caso? Pues para evitar que ese abogado, esa contraparte, tengan una ventaja ilegal. Como lo habrán visto en las películas, no hay un momento predeterminado para interponer este obstáculo o pequeño incidente. Es en cualquier momento, tiene que ser de la manera más, ¿cómo pudiéramos decirlo? A veces se interpone de manera sorpresiva. Lo que se busca es que no se cause daño a alguno de nuestros intereses, y por lo tanto pues no vamos a permitir que el acto procesal avance, y tratamos de interponer ese obstáculo, esa objeción, en el momento que nos percatamos de que está sucediendo algo que no debe de ser. Es una especie así como de queja ante el juez, como lo habrán visto. ¿Qué implica esta, este pequeño incidente? Iba a decir recurso. No recurso propiamente como lo entendemos en el sistema procesal como una forma de recurrir, sino en el sentido de que es una de las armas que tenemos para litigar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un poco a lo mejor entrar de manera abrupta en el tema, pero sí hay que tener en cuenta cómo se hace. Lo primero que se requiere es estar concentrado al 100% en lo que está haciendo nuestra contraparte, el abogado de la contraria. Por lo que respecta a cómo viene su temario, pues obviamente nos vamos a abocar a lo que son las objeciones enfocadas a lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Entonces necesitamos escuchar muy atentamente, y en el momento mismo, instante mismo en que identificamos que termina la pregunta, tenemos que interponerla. Alzamos la voz y decimos con voz fuerte objeción. Por eso el primer paso es escuchar atentamente. Si no escuchamos,
pues no podemos hacer esto. El paso 2, después de que ya escuchamos, es evaluar. Tenemos que hacer un análisis muy rápido de si lo que está haciendo mi contraparte es objetable. Es decir, si está mal. Y aparte, obviamente, pues si se admite objeción. Si es un interrogatorio o contrainterrogatorio, pues si lo admite, evidentemente. Después de que evaluamos si hay una actuación indebida, tenemos que definir si esa actuación indebida de nuestra contraparte nos afecta o no. Porque no todo debe objetarse. Si bien puede reunir las características necesarias para que presentemos una objeción, pues debemos de ser muy prudentes de no abusar de este recurso, le llamo yo. Recurso como medio, no como forma de recurrir, lo repito. Si decimos que sí nos está pegando en nuestra teoría del caso, pues tenemos que decidir rápidamente si objetamos o no. Si decidimos objetar, entonces es el momento en que venimos a interrumpir a la contraparte. Y es donde yo digo que levantamos la voz fuerte, con firmeza decimos objeción. Muchas veces no solo dirigiéndonos al juez, a veces es entre dirigirnos al juez y al testigo, porque aquí lo que importa es que el testigo no conteste. Por eso la importancia de hacerlo, todo este proceso, estos 5 pasitos que están viendo en la gráfica, lo tenemos que hacer al instante. Muchas veces no pasa ni siquiera, ¿qué será? Bueno, para no ser números, una fracción, no pasa realmente una fracción mayor de segundo cuando tenemos que hacer todo esto. Obviamente no escuchar la pregunta, que esto depende del largo de la pregunta. Pero lo que es la evaluación, la definición, el decidir y objetar, lo tenemos que hacer todos estos 4 pasitos finales de una forma casi instantánea. Porque si dejamos que el testigo conteste, además de que vamos a permitir que se nos cause el daño que queríamos evitar, el juez va a decir que la objeción es improcedente porque ya la pregunta fue contestada. Si no somos prudentes y no permitimos, no esperamos a que el abogado termine la pregunta, igual nos podemos llevar allí un llamado de atención porque estamos interrumpiendo al abogado y no se puede evaluar una pregunta que no ha sido emitida completamente. Entonces tampoco entraría en nuestra objeción, así que tenemos que esperar a que termine la pregunta y entonces hacer este procedimiento. Sí es una cuestión compleja, pero con la práctica se llega a hacer. Si el juez nos pide mayor argumentación o motivación, entonces se realiza. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que en ocasiones el juez, sobre todo si está muy atento o no quiere retrasar la marcha del interrogatorio, bueno, no nos pide ¿cómo decirlo?, mayores explicaciones. Es decir, si nosotros, por ejemplo, decimos objeción sugestiva, el juez, si está muy atento al interrogatorio, va a saber si efectivamente la pregunta es sugestiva o no. Pero si, a lo mejor si no está muy seguro o bien quiere ser tal vez más estricto, minucioso, si se me permite decirlo, bueno, nos va a preguntar sobre por qué consideramos o por qué le damos esa calificación a la pregunta y por la cual lo objetamos. Si es así, bueno, tenemos que decírselo. Si no, pues avanzaremos más rápido. Una vez que formulamos la objeción, entonces le va a conceder derecho a la parte contraria para defender su pregunta. Es decir, al que formuló la pregunta que nosotros objetamos, le va a dar esa oportunidad para que se haga cargo, y así lo así lo dice de hecho. Hágase cargo, o tiene algo que manifestar. Y entonces esa contraparte que se le objetó la pregunta tendrá la oportunidad de pronunciarse para defender su cuestionamiento. Después de ese debate, entonces el juez tiene que definir si es procedente la objeción, porque el motivo que nosotros estamos aduciendo efectivamente así es, o bien desecha nuestra objeción y entonces
En ese caso, puede obligar al testigo, o bueno, tiene que indicarle al testigo que conteste la pregunta. Porque en el caso de que nuestra objeción hubiera sido procedente, la pregunta se entiende que es desechada y no se puede hacer, al menos no en esos términos. Si fue desechada, el abogado pues tiene la opción de reformular esa pregunta, es decir, plantearla en otros términos, sin el defecto por el cual fue desechada, o bien hacer otra pregunta diversa. En ocasiones, este procedimiento no se lleva del todo completo y se hace de una forma más ágil. Es decir, cuando nosotros levantamos la voz y planteamos la objeción, gritamos objeción, motivo, sugestiva, por ejemplo. Si la pregunta es por demás evidente que sí es sugestiva, por ejemplo en este caso, o de plano nosotros no tenemos razón, o se observa que nada más interpusimos la objeción por interrumpir, por romper el ritmo, como se le llama a veces, por romperle el ritmo al abogado y cortarle el interrogatorio, en cualquiera de estos dos casos, el juez puede determinar sin la necesidad de correr traslado, es decir, sin preguntarle a la contraparte. Es objeción sugestiva. Y el juez, sin correr mayor traslado, improcedente, contesta la pregunta. Y esto pues permite que el interrogatorio se lleve de una forma más ágil. Este obstáculo, esta técnica de litigación, que son las objeciones, se puede interponer o se puede plantear en contra de qué situaciones. Bueno, en la etapa intermedia se puede interponer contra la admisión de medios de prueba. También, como lo veníamos comentando, y que es la materia de este tema, contra las preguntas formuladas en los interrogatorios y contrainterrogatorios. Hay debate, pero se señala que también se puede interponer en contra de preguntas contestadas, es decir, contra las respuestas. También contra las preguntas no contestadas, o sea, cuando le hacemos una pregunta al testigo y éste no contesta. Por ningún motivo logramos que dé una respuesta a lo que le estamos cuestionando, ya sea que se quede callado o bien que divague o se vaya por la tangente contestando otra cuestión que no tenga nada que ver con nuestra pregunta. Las objeciones también se pueden plantear contra alegatos de apertura y contra alegatos de apertura cuando no se ciñen a los lineamientos propios de la naturaleza que tienen los alegatos de apertura o los de clausura. Por ejemplo, en los alegatos de apertura, cuando se está argumentando, cuando se está ofendiendo y situaciones por el estilo. Hay lineamientos que debemos de observar en nuestro trabajo. Si no es así, el abogado de la contraparte puede objetar nuestra actuación y nos podemos llevar una llamada de atención del juez, cuando menos. En el caso de los alegatos de clausura, se nos puede interponer una objeción en los casos en que nosotros variemos la información que se derivó de los testimonios, igual si estamos siendo ofensivos o situaciones por el estilo, ya lo iremos viendo. También se pueden plantear objeciones contra la incorporación de prueba por lectura, contra la utilización de recursos de apoyo audiovisual y contra la producción de medios de prueba relacionados con elementos físicos, contra la recepción de prueba nueva, e incluso hay, al menos en la doctrina, planteamientos de objeción contra la objeción. ¿Y esto cómo sería? Bueno, por ejemplo, cuando un abogado plantea una objeción contra una pregunta, pero en la argumentación de la objeción maneja alteración de la información o circunstancias por el estilo para que
sea procedente su objeción, pero haciéndolo de mala fe. No me ha tocado a mí, pero nada más para que consideren que se encuentra contemplado en la doctrina. Este tema de las objeciones, por lo que vea al fundamento legal, lo podemos encontrar en los artículos 373 y 374 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso del artículo 373 nos indica las reglas sobre las cuales tenemos que conducirnos para hacer una pregunta. Es decir, por ejemplo, en el primer párrafo tenemos que hacerlas de manera oral, es decir, plantearlas con expresión de nuestra boca, por palabras, que estas preguntas deben de versar sobre un solo hecho, un hecho en específico, y también nos indica qué preguntas no se deben de permitir en ningún caso. Y en este aspecto nos dice que no, en ningún caso se deben permitir preguntas ambiguas o poco claras, ni conclusivas, tampoco las impertinentes o irrelevantes o argumentativas, o las ofensivas o las coactivas tampoco. También nos hace referencia a las preguntas sugestivas, que estas únicamente se deben de permitir en el contrainterrogatorio. En sentido contrario, tenemos claro que entonces las preguntas sugestivas pues no se deben de permitir en el interrogatorio directo. Y por lo que ve al artículo 374, pues nos indica el procedimiento por el cual o cómo deberemos de hacer las objeciones. De lo más relevante y que queda inscrito en este artículo, evidentemente es importante que se haga antes de que el testigo responda, porque si no, ya no tiene caso hacerla. Y una vez que el juez analiza la pregunta y su objeción, entonces ya determina si procede o no procede. Como lo comentábamos, si procede la objeción, no se permite hacer la pregunta, no permite que se responda. Y en el caso de que sea improcedente la objeción, pues entonces ordena que se conteste. Y también tomar en cuenta que lo que resuelva el juez sobre este planteamiento de objeciones no admite recurso alguno. ¿Qué función, objetivo o fines tienen las objeciones? Bueno, aparte de las que ya hemos indicado, o reiterando también, es que las objeciones tienen como función que se respete el juego justo, que sea con lealtad, que sea prueba que finalmente aporte información de calidad, pero que sea siguiendo los lineamientos que establece la ley. También se busca que sean los testigos los que den la información, que no sean los abogados o alguna otra persona los que incorporen la información al caso que se tiene que resolver. Por ejemplo, las preguntas sugestivas, que son las que llevan implícita la respuesta, pues no es muchas veces el testigo el que incorpora la información, porque el testigo nada más confirma. Otra función que tiene, que se busca, es evitar lo más posible que la información que aporte un testigo provenga de errores, confusiones o incluso coacciones. La información que da un testigo, para que sea considerada de calidad, debe de ser como producto de respuestas a preguntas bien planteadas. Por eso se cuida que estas objeciones sean contra determinado tipo de preguntas, que estas, cuando se permite que se hagan estas preguntas indebidas, pueden generar respuestas con una calidad muy deficiente o que no se pueda verificar. Porque para resolver un asunto en materia penal, donde está implícito muchas veces el riesgo de la pérdida de la libertad y los daños que esto lleva para la reputación y para la economía de la persona que está sujeta a proceso,
pues se trata de garantizar que en el caso extremo de que se tenga que imponer una sanción, pues sea derivado de la observación de las reglas del debido proceso, y estas pues están establecidas en la ley, como en este caso referentes a los requisitos de calidad que deben de tener las preguntas. La ley establece los supuestos en los cuales podemos incurrir los abogados al hacer preguntas indebidas y la obligación que tienen las partes en el caso del juez de no admitirlas, pero esto solo previa objeción de la parte interesada. Porque el juez no puede hacerlo de oficio, no puede intervenir. Recordemos que cuando se está en un interrogatorio, el juez solo tiene la posibilidad de intervenir si es para la necesidad de conservar el orden y solo en aquellos momentos en que sea necesario que conduzca la audiencia. Pero una vez que el juez dice su testigo a una de las partes, ahí ya no puede intervenir para conducir, simplemente para cuando le es llamado el auxiliar en el orden. Entonces, si el juez se percata de una pregunta que está formulada de manera indebida, pero la contraparte de quien hace la pregunta no plantea la objeción, está impedido para intervenir e impedir que el testigo conteste. No puede hacer eso. Eso no nos corresponde a nosotros como abogados. Tenemos que cuidar que se haga de debida forma, porque pues tiene que haber información de calidad para garantizar en cierta manera la resolución que se emite en su momento. De acuerdo a lo establecido por el artículo 373, unas mencionadas de manera explícita y otras de manera implícita, tenemos que las preguntas que no deben de formularse, las preguntas que pueden ser objetables, son las sugestivas, las capciosas, las conclusivas o de opinión, las repetitivas, las que tergiversan la prueba, está complicada esa palabra, las confusas, las preguntas poco claras o ambiguas, las preguntas compuestas, las coactivas, las impertinentes, las irrelevantes, las especulativas, las argumentativas y también las ofensivas. Las preguntas sugestivas, como ya lo había avanzado un poquito antes, son aquellas que en su formulación tienen implícita la respuesta y nada más dejan la posibilidad al testigo de que confirme o niegue la información. Como nos podemos dar cuenta, aquí quien incorporaría la información sería el abogado y no el testigo. Entonces la información pues efectivamente no sería información de calidad, porque no la aportaría la persona que se supone conoce los hechos, si es un testigo de hechos, o bien la información no la incorporaría el especialista o perito que hizo el estudio que les fue comentado dentro de este caso. Por eso están prohibidas en el interrogatorio directo. Por el contrario, en el contrainterrogatorio sí se permiten. ¿Y por qué se permiten? Porque en el contrainterrogatorio la finalidad no es incorporar información. La finalidad en el contrainterrogatorio es poner a prueba esa información que se dio en el interrogatorio directo. ¿Y qué pasa? Que al ser un filtro, el contrainterrogatorio de la información que se emitió en primer término, se considera que si es posible o si es justo que al testigo se le planteen en contrainterrogatorio las preguntas sugestivas, porque el testigo está en posibilidad total de confirmar o negar una información que ya fue anticipada en el interrogatorio directo, o bien en un acto de investigación previo, o bien de información que se generó en el mismo desahogo del interrogatorio. Y verificado esta prueba, entonces el juez
una vez que pase el contrainterrogatorio, pues tendrá un poco más de garantía sobre la información que fluyó en la prueba testimonial. Las preguntas capciosas son aquellas que se formulan de manera engañosa, que buscan inducir al error al testigo para obtener de esta manera artificiosa una información que favorece a la parte que formula esa pregunta capciosa. Y eso le pudiera llamar preguntas engañosas, pero no lo decimos así en el tribunal. Decimos que objetamos porque es una pregunta capciosa. Otro tipo de preguntas que están prohibidas o por las cuales se puede plantear una objeción son las preguntas conclusivas o de opinión. Y en este caso se puede plantear la objeción cuando algún litigante le pregunta su parecer o su opinión al testigo. Recordemos que el testigo, sobre todo si es un testigo de hechos, no va al tribunal a dar su parecer o su opinión. El testigo es citado para hablar sobre unos hechos que percibió por medio de sus sentidos. De ahí que su opinión, lo que él considere, es irrelevante. Otra pregunta que también, o contra la cual se puede plantear objeción, son las preguntas repetitivas. Hablamos de pregunta repetitiva cuando escuchamos por segunda ocasión una pregunta que ya había sido formulada antes y que también fue contestada. Si permitimos que nuevamente se vuelva a formular la misma pregunta, se corre el riesgo de que el testigo dé una respuesta diferente a la que había dado en primer término. Y si es así, pues entonces esta contraparte que encuentra una respuesta diferente ante la misma pregunta, dos respuestas contradictorias, puede plantear esto en el momento del alegato de clausura. Aquí debemos de distinguir un poco porque en ocasiones en el contrainterrogatorio, para iniciar un ejercicio, ya sea de evidenciar contradicción o un refresco de memoria, para sentar bases se llegan a hacer, pero ya por diferente abogado, por el abogado de la contraparte, algunas preguntas que ya se habían contestado por el abogado oferente de la prueba en el interrogatorio directo. En este caso sí hay que distinguir que esas preguntas, que en ocasiones pueden ser repetitivas, muchas veces son para establecer el tema por el cual se va a hacer un ejercicio de evidenciar contradicción o de refresco de memoria. Entonces, si se plantea una objeción, hay que indicarle al juez que es con el propósito de preparar un ejercicio, o que es una pregunta de seguimiento de conducción, para que no nos vayan a desechar nuestra pregunta y así vernos impedidos de hacer el ejercicio que intentemos. También debemos distinguir que no se debe de considerar como preguntas repetitivas aquellas que formulamos insistentemente un testigo hasta que nos conteste, aquel testigo rebelde que no nos da la respuesta a un cuestionamiento que le hacemos. Cuando nosotros le hacemos una pregunta al testigo y este testigo se queda callado. O bien cuando le hacemos la pregunta al testigo y este testigo contesta cualquier otra cosa. Sí contesta, sí dice palabras, pero divaga. Se refiere a otro tema como si le hubieran hecho otra pregunta diferente. En ese caso no podríamos hablar de pregunta repetitiva. ¿Por qué? Porque el testigo realmente no está contestando la pregunta. También debe de objetarse la pregunta que tergiversa la prueba. Estas preguntas se objetan porque cuando se hace el cuestionamiento,
En ocasiones pareciera que están preguntando, dando seguimiento a información que ya se obtuvo, como lo habíamos comentado al manejar el looping o eco. Pero en realidad tergiversan lo que se había dicho antes. Es decir, si por ejemplo el testigo había comentado que el delito se había cometido con un cuchillo, el abogado al preguntar, pregunta sobre cómo disparó con la pistola. Si eso se hace, como podremos darnos cuenta, allí el abogado varía la información y se prohíben porque se corre el riesgo de que se comprometa el testigo con una respuesta sobre algo que no se dijo. Otra pregunta que sobre las cuales se debe de plantear objeción son aquellas confusas, o que son poco claras, o que son ambiguas. En general nos vamos a dar cuenta que este tipo de preguntas, en general estamos ante preguntas que son mal realizadas. Al estar mal hechas, generalmente no se entienden, o al tratar de analizarlas nos damos cuenta de que admiten diversas interpretaciones. Aquí, además de plantear la objeción por el motivo de que es confusa, poco clara o ambigua la pregunta, hay que tener cuidado porque en ocasiones los jueces, cuando nosotros objetamos porque la pregunta no se entiende, simplemente se vuelven al testigo y le preguntan: ¿usted entendió la pregunta? Y si y si el testigo contesta que sí entiende la pregunta, le permiten contestar. Pero si observamos que no guarda mucha congruencia la respuesta con la pregunta, o de plano no se entiende, pues tendremos que objetar la respuesta, porque pudiera corresponder esa pregunta y esa respuesta más bien un ejercicio de preparación. Ojalá no de un aleccionamiento, pero sí parecería como que hubiera una secuencia de preguntas y respuestas. Otro tipo de preguntas que no deben de hacerse son las preguntas compuestas. En este tipo de preguntas vamos a observar que la pregunta en sí tiene varias interrogantes, dos o más, y estos cuestionamientos que se meten en una sola, vamos a notar que cada cuestionamiento es distinto y autónomo entre sí. Pudiéramos decirlo de manera coloquial como dos o más preguntas en una, que se pueden hacer por separado, puesto que se refieren de alguna manera a cuestiones diferentes. Si se permitiera que se conteste este tipo de pregunta, no sabemos a cuál de esas dos o tres cuestionamientos se está contestando, que sí o que no, o qué información está dando. Y esto puede generar mucha confusión, además, o malos entendidos en ocasiones. Otro tipo de preguntas, en este caso, que se puede plantear una objeción, son las preguntas impertinentes. Estaremos ante este tipo de cuestionamientos cuando se haga una pregunta, sobre todo esto en el interrogatorio directo, cuando se hacen respecto de un tema por el cual no se admitió el testimonio. Cuando nosotros estamos en una audiencia intermedia y estamos debatiendo la admisión o no de alguna prueba testimonial, debemos recordar que tenemos el escrito de acusación en la mano y también el de ofrecimiento de pruebas de la defensa muchas veces. Ahí nos podemos dar cuenta de que están establecidos los temas sobre los cuales va a hablar un testigo. Si se admite el testimonio, estos temas de interrogatorio van a quedar plasmados en el auto de apertura a juicio oral. Y cuando llegamos a juicio, debemos de estar vigilantes
ya sea que estemos como abogados de la fiscalía o de la defensa, de que lo que conteste el testigo se refiera exclusivamente a esos temas que constan en el auto de apertura por lo que ve ese testigo y que no se abra a otros temas diversos no planteados. ¿Por qué? Porque no fue materia de debate. Para eso no se admitió el testigo. Y es que en ocasiones se trata de corregir algún error de litigación, o se trata de ampliar el testimonio para corregir o aumentar la eficacia o algún error estratégico, corregirlo también, y tratan de interrogar a un testigo respecto a temas ajenos, que no vienen ni siquiera en la entrevista. Y esto es muy sospechoso. Mientras tanto, pues se tiene que objetar de impertinencia porque el testigo, podemos decir así, el testigo no se admitió para que hablara sobre ese tema. En otras ocasiones se indica que se objeta porque está fuera del alcance para el cual se admitió el testimonio, según se observa en el auto de apertura a juicio oral. Otro tipo de preguntas por las cuales se puede plantear objeción son las preguntas coactivas. Este tipo de preguntas son aquellas que tratan de coaccionar la voluntad de un testigo, ya sea por el tono de voz que se usa, por el mucho acercamiento que se haga al testigo, por la insistencia, por ademanes, cualquier situación que pueda generar un sentimiento de amenaza hacia el testigo puede alterar incluso el resultado de la respuesta. Entonces, antes de que esto se dé, pues hay que objetarlo por coactivo. Incluso se le puede preguntar al testigo sobre la actuación del abogado cuando realiza sus cuestionamientos. Otro tipo de preguntas objetables son las irrelevantes. Aunque tiene parecido con las impertinentes, la diferencia es que en las irrelevantes pudo haberse admitido el tema en el auto de apertura, pero al hablar sobre los detalles se preguntan cosas que no tienen ninguna relación, que no se justifiquen, ninguna relación con los hechos o con la materia del conflicto. Recordemos que cuando estamos en litigación de un asunto, estamos tratando de dirimir un conflicto penal y que se trata de acreditar la teoría del caso de la fiscalía o bien la estrategia que tenga la defensa, una tesis y una antítesis. Si el juez se tiene que pronunciar en favor de una de las dos versiones, ya sea tribunal unitario o colegiado. Y para dirimir ese conflicto, pues se tiene que abocar los testimonios al tema base del conflicto. Si no es así, pues pueden ser tachadas de irrelevantes esas preguntas. Con la salvedad de que los abogados, en este caso el oferente de la prueba, además de acreditar esos hechos de su teoría fáctica, pues también tiene que establecer la credibilidad del testigo y también tiene que establecer la consistencia del testimonio, es decir, tiene que contestar las preguntas de quién es el testigo a través de las preguntas introductorias y también tiene que establecer lo que es por qué tiene que creérsele. Lo primero le puede sustentar su credibilidad, el quién es el testigo, qué tipo de persona es, quién es él, y después por qué se le tiene que creer, por qué es veraz. Y a pesar de que estas preguntas no tienen relación con el hecho en materia de conflicto, bueno, se tienen que realizar para buscar, porque se tiene que permitir buscar la efectividad del testimonio.
Y en el tema de contrainterrogatorio, pues evidentemente pues va a ser el ejercicio que busca demeritar estas cualidades y que por lo mismo se realizan preguntas que no tienen que ver con el conflicto propiamente, pero responden a la necesidad de garantizar la información de la prueba. Entonces, en contrainterrogatorio veremos que se atacarán a través de preguntas temas sobre la credibilidad y la veracidad del testimonio. Otro tipo de preguntas que pueden ser objetables son las preguntas especulativas. En estas se pregunta sobre una hipótesis que el testigo se le haga un planteamiento para que opine sobre algo que pasó, pero ya formulada la hipótesis, simplemente para que el testigo la confirme o lo niegue. Y recordemos que esto no se debe permitir porque el testigo llega a juicio para testificar sobre hechos que percibió. En el caso de los peritos, para que hablen sobre un estudio que hicieron, o en el caso de los elementos policiales o de investigación, sobre la labor que hacen propia de sus funciones. Otro tipo de preguntas que no se permiten hacer o no deben de permitirse son las preguntas argumentativas. En esta se le plantea al testigo un razonamiento para que el testigo lo confirme o lo niegue. Además de que nos vamos a dar cuenta que es una pregunta argumentativa por el que en la cuestión que se le presenta, en la pregunta que se le hace, podemos observar que se le plantean premisas y al final una conclusión que él debe de aceptar o refutar. Y también con el señalamiento anterior de que no tiene que ver propiamente esa pregunta con la labor que debe desempeñar el testigo en juicio, que es hablar sobre lo que percibió. O si fuera perito, el estudio que fue llamado a hacer. O si fue policía, su intervención que desplegó en la carpeta de investigación que da origen a ese caso. Cuando se plantean todos esta cuestión de los ejercicios de litigación, que son las objeciones, como ya lo habíamos comentado, la función del juez es muy limitada. Mientras no termine el interrogatorio, pues no tiene mucho que hacer realmente, porque está expectante, sabiendo que su función es moderarlo para conservar el orden, y que si interviene para evitar que se formule una pregunta mal realizada, una pregunta indebida, pues tendrá que hacerlo únicamente a petición de la parte contraria y hacer la calificación correspondiente para pronunciarse en el sentido de si admite la pregunta o la desecha. Es una labor complicada porque las preguntas que se hacen en juicio son buscando piezas de información muchas veces muy fundamentales. Recordemos que a través de estas preguntas se obtiene información que va armando un rompecabezas. Tratamos de reconstruir en este caso el hecho que planteamos en nuestra teoría fáctica. Y una pregunta desechada es como en muchas ocasiones se convierte en algo así como una pieza que se nos pierde en el rompecabezas y por el cual ya no podemos completar el hecho que estábamos tratando de probar ante el tribunal. Entonces el juez sí debe tener mucho cuidado en sus intervenciones, en sus resoluciones, porque una calificación mal realizada de una pregunta, desechándola, en ocasiones sí priva mucho de información a la parte que hace la pregunta. Y en cambio, si permite que se conteste una pregunta mal realizada, puede generar información distorsionada o incluso mala información, porque a veces los testigos contestan una cosa por otra, y que un testigo clave genere información
mal interpretada, en base a una pregunta mal entendida, por ejemplo, puede variar incluso el sentido de su versión. Entonces la función del juez sí es muy delicada en ese aspecto, pero mucho depende de cómo nosotros como litigantes, ya sea como Ministerio Público o como defensa, incluso como acusador coadyuvante ya en esta instancia, pues nos manejemos, porque mucho depende del litigante. Y bueno, ya casi para terminar, la cuestión de las preguntas que en el código se permite su actuación, generalmente no se hace porque efectivamente se puede causar una afectación muy importante a cualquiera de las partes si se hace una pregunta. Porque, por ejemplo, la ausencia de información de una pregunta realizada a un testigo puede beneficiar a la defensa. Pero si la hace el juez, completa la información y puede ayudar al Ministerio Público. O bien, cuando en ocasiones hay algún defensor deficiente que no hace la pregunta importante, el juez puede estar muy tentado en el ánimo de hacer justicia, puede estar tentado a hacer la pregunta que no hizo el defensor. Y entonces, pues, aunque no lo quiera así, ayudar a una de las partes en detrimento de otra, afectando su imagen de parcialidad. Hasta el momento no me ha tocado ver a mí jueces preguntando, pero bueno, hay que tener en cuenta que sí se puede llegar a dar. Y aunque en el código no lo establece, la doctrina sí menciona que incluso las preguntas que haga el juez también pueden ser objetables bajo los parámetros que ya hemos mencionado antes, e incluso aquí habría una más, que es también la cuestión de la violación al debido proceso por la cuestión de la imparcialidad, es decir, si vemos que se afecta la imparcialidad. No me ha tocado, como lo digo, no me ha tocado verlo, pero bueno, se los comento aquí para que lo tengan en cuenta. Y otra cuestión que se ha debatido, que se pone a veces en entredicho, es la respuesta a esta pregunta. ¿Se pueden objetar respuestas? Porque hasta dónde vamos, que habíamos planteado aquí, es cómo impedir el ingreso de una información indebida. Y esto como objetando los cuestionamientos. Pero ¿qué pasa si no se objetó, o bien habiéndose realizado una pregunta adecuadamente, se desprende información que es indebida? ¿Se puede objetar la respuesta o no? Enseguida vemos algunos supuestos para que ustedes lo consideren. Teóricamente, lo digo teóricamente porque a mí no me ha tocado, o bueno, sí, ya objeté un par de respuestas alguna vez. Ya me acordé que sí, no lo recordaba. Solo en 2 ocasiones. 3 en realidad, estoy recordando un poquito mejor. 3 ocasiones me ha tocado objetar la respuesta. No hubo oposición de la contraparte sobre mis objeciones y hasta donde recuerdo, el tribunal nada más me tuvo por haciendo la manifestación correspondiente para tomarse en cuenta en el momento oportuno. Y no hemos concluido los juicios, así que no lo sé qué pronunciamiento tenga el tribunal. Pero bueno, teóricamente se puede plantear una objeción contra la respuesta evasiva o deficiente del declarante. Yo agregaría incluso el silencio del testigo. Y a través de esta objeción, de esta pequeña incidencia, pedir entonces la intervención del juez. ¿Para qué? Para que perciba al testigo en función de los señalamientos que se le hacen al inicio de la diligencia, donde se le recuerda su deber ciudadano de contestar todo lo que sepa en relación a la materia por la cual fue llamado a juicio, que si se reserva información o la varía, pues se incurre en responsabilidad. Y ya el juez pues tiene las facultades de actuar, incluso a través de la imposición de medios coercitivos, para que el testigo conteste. Otra situación que pudiéramos
pedir que se objete la respuesta es cuando, derivado de la contestación que hace un testigo a su respuesta, escuchamos que vulnera su derecho a no autoincriminarse. Es decir, que cuando lo escuchamos esté confesando prácticamente la comisión de un delito. A pesar de que cuando se inicia la prueba testimonial, uno de los primeros actos es decirle de parte del juez al testigo cómo se va a desahogar la prueba, también le indica los casos de excepción en que no está obligado a contestar. Y de manera muy puntual le pregunta si los hechos por los cuales va a declarar lo autoincriminan o lo relacionan con la comisión de un delito. Y que si es así, bueno, tiene derecho a guardar silencio en esos aspectos y le explican la información relativa. No pasa mucho, pero sí llega a pasar en ocasiones que cuando se llega a interrogar, el testigo a veces de manera inadvertida o ampliando detalles o bien cediendo a la presión que se genera en un tribunal, porque dar testimonio en un tribunal no es tan sencillo. Es una cuestión que, como hay partes involucradas con conocimientos técnicos en derecho, pues vamos indagando sobre la información y finalmente el testigo puede llegar a revelar algo que no tenía contemplado hablar. Entonces, si esto acontece, teóricamente, pues podría objetarse la respuesta de que hay información que lo autoincrimina. ¿Por qué? Porque al menos por lo que vea su responsabilidad no se puede tomar como una confesión, dado que no está asistido de un abogado defensor que le haga saber las consecuencias de lo que está manifestando y que después de ese asesoramiento quiera continuar con esos pronunciamientos autoincriminatorios. En ocasiones, cuando las partes, los litigantes, derivado de los actos de investigaciones previos, observan que sí puede haber información autoincriminativa que tenga que fluir en juicio, deben de tener la precaución de informarlo al tribunal para que tengan la providencia, tomen la providencia de solicitarle al testigo que comparezca acompañado de un abogado de su preferencia, de su elección, y que en el caso de que no quiera designar abogado o no cuente con recursos para designar uno, si no quiere o no puede, pues entonces a través del oficio que se gira a la Defensoría Pública se le designe un defensor público que previamente se entreviste con él en privado, analicen la información que se va a vertir y si es su deseo, a pesar de ello, de declarar, bueno, rinda su testimonio. Mientras tanto, si no acontece así, pues la información que dé pues es, al menos teóricamente, y yo creo que válidamente en este segundo supuesto, yo creo que es válidamente muy necesario objetar la respuesta. Aunque en ocasiones se admite en cierta manera el testigo de referencia, es decir, lo que antes conocíamos como testigo de oídas, también teóricamente pudiéramos objetar lo que diga un testigo en prueba testimonial cuando resulte que la información que lleva al tribunal no la percibió por medio de sus sentidos, sino que lo haya escuchado de una tercera persona. Sobre todo cuando el testimonio se admite como testigo presencial, es decir, que se admiten aquellos puntos en el auto de apertura a juicio oral que hacen referencia a que este testigo percibió y al momento de declarar, bueno, resulte con que siempre no vio, que en realidad le contaron. Entonces, sobre todo si no fue admitida la prueba para este efecto, pues lo tenemos que objetar las respuestas. Teóricamente también podemos objetar cuando la materia de la prueba testimonial
requiera valoraciones o estudios que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. Es decir, cuando lo que esté declarando el perito, podemos objetar cuando lo que está declarando el testigo en realidad requiera conocimientos técnicos con comprobando los estudios, es decir, título y cédula legalmente reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, y que el testigo no tenga estos conocimientos o que al menos no los pueda acreditar. Entonces, si el testigo no es un técnico, no es un perito, y empieza a hacer este tipo de valoraciones, pues también lo pudiéramos objetar sus respuestas. Y otro supuesto está en el caso de los peritos cuando declaran en juicio, cuando ellos declaran sobre hechos, circunstancias, estudios que requieran sí conocimientos especializados, conocimientos técnicos, pero que ellos no tengan esos conocimientos técnicos, es decir, que los excedan. Por ejemplo, cuando el perito criminalista habla sobre causas de muerte, el perito criminalista no puede hablar sobre temas que le corresponden a un médico forense. Tal vez puede hacer alguna inferencia derivado de lo que observa en el lugar del hecho, si por ejemplo la causa de muerte es demasiado evidente. Pero si no lo es tanto, entonces sí que es una materia que se debe reservar al médico forense, y esto como manera de ejemplo, porque en ocasiones, sobre todo debido a que los peritos no son, me parece a mí, lo digo a título muy personal, no son todos los que necesariamente debería de haber, y sobre todo hace unos años había muy pocos peritos. Entonces los peritos eran algo así como todólogos. El mismo perito te hacía criminalística, dactiloscopía, te hacía también traducciones, te hacía en ocasiones hasta retrato hablado, me acuerdo, no estoy seguro. Pero en realidad sus conocimientos académicos eran muy limitados. Entonces ahí se podría abrir materia para objetar lo que este testigo pudiera respondernos en juicio, si excede aquellas calificaciones técnicas y académicas por las cuales está haciendo su función. Debe de concretarse aquellos aspectos que le fueron encomendados en la investigación complementaria y en el inicial también, pero sobre todo respecto a aquellos conocimientos propios de su ciencia, arte u oficio, para que no corra el riesgo de que se objeten sus respuestas. Y ahora sí, para finalizar, algunas recomendaciones. Una de ellas, que ya la habíamos planteado, pero para recordar, es realizar la objeción antes de que conteste el testigo. Ya lo comentamos por qué. Si dejamos que el testigo conteste, pues la objeción ya no puede calificarse. Es improcedente por extemporánea, realizada fuera de tiempo. Tener en cuenta una breve sustentación de la objeción, es decir, por qué objetamos. Si es a nosotros a quienes se nos objeta una pregunta y vemos que se va a generar el debate, entonces rápidamente tenemos que plantear los argumentos o generar los argumentos para defender esa pregunta. Otra relacionada con esta, que también debe tomarse mucho en cuenta, es que tenemos que anotar la pregunta o al menos fijarla bien en nuestra memoria, porque en ocasiones derivado de este debate, en ocasiones llegamos a ganar ese debate sobre la objeción, se desecha la objeción, pero resulta que ya se nos olvidó la pregunta. Entonces tenemos que hacer algún ejercicio de escritura o de memoria para que no se nos olvide, porque si no, nos veremos obligados a hacer una pregunta muy similar, pero que a lo mejor no era
la que habíamos hecho antes y que por lo tanto no busca la misma información. Otra recomendación es objetar por estrategia y no por mero lucimiento, porque esto sí lo podemos ver de vez en cuando, que en ocasiones se objeta al igual con la misma intención con la que a veces se contrainterroga, es decir, sin llevar una finalidad específica, sino pareciera que a veces es como que para que se diga que vino el abogado. Objeté pues para que vean que estoy aquí, y no debe de ser, porque nada más se entorpece. Que va relacionado con la siguiente, que es de evitar los efectos negativos. En este caso ya referido a lo que es el uso excesivo o no ético de las objeciones. Por excesivo se refiere a objetar todo, por cualquier detalle objetar, o aunque nos cause daño a la pregunta, objetar también. O simplemente objetarle todas las preguntas, objetarle hasta cuando nos contesta a la hora el abogado contrario, con el propósito nada más de obstaculizar. Por eso digo que va relacionado con el manejo no ético de las objeciones, porque en ocasiones nada más se objeta para romperle el ritmo al abogado de la contraparte. Si lleva una secuencia y vemos que están tundiendo al testigo, a nuestro testigo, objetamos para interrumpir, para, como diciendo, ya párale tantito, ya no me lo golpees tanto. Y tampoco éticamente no debe ser, porque causamos una mala impresión en el tribunal. Podemos dar a entender de que no estamos suficientemente preparados, que no preparamos a nuestro testigo, o que nuestro caso es tan débil que necesitamos recurrir a estas estratagemas para defendernos un poco. Causa una mala impresión de nuestro desempeño profesional. Y bueno, esto es a grandes rasgos. El tema de las objeciones también es amplio. Si les llega a interesar, si no ahora cuando estén litigando, van a tener que hacer un estudio más pormenorizado de este tema, porque tiene mucho de estratégico sobre todo, y bueno, sobre todo tiene que practicarse. El tema de las objeciones, visto así desde lo teórico, no se le ve mucho problema. El problema es cuando estás en juicio, o cuando se desahoga cualquier testimonial, ya sea en inicial o prueba anticipada en general, porque la información fluye muy rápidamente. Cuando menos acuerdas ya están preguntando, contestando y la prueba ya se acabó y tú nunca objetaste y toda la información entró, si no sabes objetar. Entonces les sugiero que en lo posible pues ven audiencias para que se den una idea, sobre todo para cuando les toque hagan el mejor papel posible. Yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer muy bien, pero sí recordarles que depende mucho de la práctica. Bueno, pues quedo a sus órdenes y se aceptan sugerencias, cuestionamientos, lo que ustedes me indiquen. Cuídense mucho, déjense, usen su cubrebocas, lentes también se sugiere mucho, manga larga, gorra o algo para la cabeza. Que se encuentren muy bien. Hasta luego.